Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en estas sesiones formativas y gracias, por supuesto, a todos vosotros por haber considerado que la charla de hoy pudiera ser de interés para vosotros. Me quedo con una de las cosas que ha dicho Javier sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema de debate. Él lo ha dicho de forma muy cariñosa, porque es más que un tema de debate, un tema muy controvertido. De hecho, cuando empezamos a programar la temática, pues nos planteamos el hacerlo en inglés o en español. En inglés por imagen, pues podría ser lo más lógico, pues porque íbamos a hablar de competencia oral, de profesor de contenido, profesor bilingüe no nativo. Pero yo le sugerí, dado que yo voy a ser un ejemplo para muchas de las ideas de las que vamos a hablar, como hablante de un acento particular del español, que no es, de hecho, el acento de prestigio. Entonces le dije, vamos a hacerlo en español para que se pueda predicar un poco con el ejemplo. La charla de la presentación es bastante corta, después, como ha dicho Javier, tendré la oportunidad de preguntar y yo, pues, no sé si tendré la capacidad de responder a todas vuestras preguntas, ya lo veremos, ¿no? Espero terminar para menos cuarto, menos 10 minutos para que dé tiempo a contestar a todas las preguntas. Bueno, me voy a permitir que voy a compartir la presentación con todos vosotros. Aquí está, a ver si soy capaz. Aquí, vale. Bueno, vamos a empezar situando lo que sería la competencia oral, que es una cosa así un poco abstracta y qué tipo de componentes tiene y sobre todo cuál es el lugar dentro de la competencia que debemos tener los profesores, que deben tener los profesores que trabajemos en la enseñanza bilingüe. En general hay un cierto consenso en que evidentemente la competencia del profesorado bilingüe debe tener una parte claramente identificada de corte puramente lingüístico, acreditando un nivel mínimo y la capacidad para manejar el lenguaje conversacional y académico. Esto en general, y dentro de esa competencia lingüística, evidentemente la acreditación de nivel mínimo pues, tiene que ver con todos los aspectos de la lengua, desde el punto de vista del uso del léxico, de las estructuras gramaticales y también de la pronunciación. También una parte como lógico señalar, que es la parte del componente metodológico, el componente pedagógico. El profesor tiene que tener esa capacidad para comunicar, interactuar y interactuar y comunicar a los alumnos en contexto académico y después la capacidad para tener una pedagogía interactiva y gestionar la clase, los recursos, evaluar correctamente y todo. Pero después hay una parte que dentro de lo que sería en general, cuando utilizamos una lengua extranjera para trabajar con contenido académico, que es la parte emocional, la parte psicoafectiva, que cobra un lugar preponderante. ¿Por qué? Porque la parte emocional está muy relacionada con la cualificación lingüística, que no que tengamos, sino que creemos tener y que se pueden influir mutuamente. Si tenemos una suficiente capacidad para controlar nuestra autoconfianza o para reforzarla, pues mejoraremos muchísimo nuestro trabajo con el uso de la lengua y conforme vayamos avanzando en el aprendizaje en el uso de la lengua, incluida la pronunciación, la capacidad oral, pues eso redundará en la autoconfianza. Trataremos el aspecto emocional de forma un poco separada. Pero bueno, en general, esto serían las competencias del profesorado desde el punto de vista, como digo, muy general, y en ella se enmarca, pues, dentro de la lingüística, la capacidad para hacernos entender de forma efectiva con el uso de los aspectos orales de la lengua. Hay que tener en cuenta que cuando ya hablamos de puramente de la competencia oral, que la situación ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, que sea un poco de historia del abuelo Cebolleta del pasado, yo aprobé las oposiciones de profesor de inglés en el año 90. En el año 90 nosotros éramos, en esa época, éramos los únicos modelos de exposición al alumno a la lengua extranjera y ahora mismo pues, el profesor, ya sea profesor de lengua extranjera o el profesor de contenidos que lo hace a través de una lengua extranjera, pues la situación es totalmente diferente porque tenemos a nuestra disposición multitud de recursos, de materiales que hacen que un posible, no quiero decir déficit, pero a lo mejor una posible falta de cualificación a alto nivel en algún aspecto particular del uso de la lengua, como puede ser, por ejemplo, la pronunciación, pues puede quedar compensado
con el uso profuso del material, con hablantes nativos de diversos acentos, que es que va a compensar esa posible falta de destreza, si me permitís así, aunque no quiero ser negativo, del profesor al utilizar la lengua. Sobre todo en la pronunciación, que digamos que es nuestra tarjeta de visita, porque nada que abramos nuestra boca, pues estamos mandando un mensaje a nuestros alumnos de cuáles son nuestras capacidades, por lo menos en un primer momento. Y al hilo de esto hay que tener en cuenta que, como aquí vais a ver, los alumnos tienen su propia impresión. Como he dicho antes, la pronunciación es nuestra tarjeta de visita, ¿no? La capacidad oral es nuestra tarjeta de visita. Aquí he sacado solamente 2 ideas de un estudio que en su momento hicimos desde la Universidad de Córdoba con la Universidad Libre de Bruselas, evaluando cuáles eran las opiniones del alumnado con respecto a los profesores. En este caso era en el ámbito universitario, pero eran alumnos de primer curso, con lo cual no están muy alejados de lo que podemos encontrar en secundaria. Pero en realidad los problemas y las opiniones son esas mismas. Para un alumno es muy importante lo que nosotros, digamos, como he dicho antes, nuestra tarjeta de presentación, porque va a empezar a jugar nuestra capacidad profesional seguramente en función de cómo seamos capaces de manejar la lengua. Esto evidentemente termina cambiando a lo largo del tiempo, porque nosotros podemos tener una pronunciación que a lo mejor puede ser estar un poco alejada del ideal de pronunciación estándar, pero que podemos, como digo, el alumno puede ver perfectamente con el paso del tiempo que nuestras capacidades docentes como profesores que dominan la materia en cuestión, pues son mucho más importantes que el que nuestro acento sea más o menos acertado. Pero es importante porque, digamos que tendremos que tener en cuenta esas opiniones a la hora de esforzarnos, de motivarnos a mejorar, que es una de las partes que espero poder ayudaros, por lo menos identificar aquellos aspectos que nos pueden ayudar para mejorar nuestra pronunciación al final de la presentación. Hay otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, que es la autoevaluación, la autoconciencia que tenemos nosotros sobre nuestra propia pronunciación, ¿no? En otro estudio que también llevamos a cabo, en este caso con la Universidad del País Vasco, con las percepciones del profesorado que da sus clases en inglés, pues aquí he sacado pues 3 de las opiniones más relevantes. Todos los profesores convenían que es un aspecto muy difícil, hay sonidos muy difíciles, hay palabras muy difíciles, sobre todo el vocabulario técnico específico de la materia, pues suele ser difícil, con lo cual hace que esa inseguridad puede llegar a causar pues, un decrecimiento en la capacidad que tenemos, ¿no? O la inversa, ¿no? Como aparece en la última de las notas que aquí os muestro, conforme el profesor se da cuenta que va trabajando y va mejorando, pues eso tiene un efecto directo en el aumento de la confianza, de la autoconfianza y en el aumento de su propia capacidad para dar clase, ¿no? Bueno, y después de este preámbulo de contextualización de lo que es el lugar de la competencia oral, el lugar de la pronunciación dentro de nuestras capacidades, pues como digo aquí de una forma un tanto irónica, bienvenidos al maravilloso mundo de la pronunciación del inglés. He utilizado la palabra que creo inventó George Bernard Shaw, el famoso autor teatral, para ilustrar, bueno, la gran diferencia que existe entre las lenguas fonológicas, como es el español, la lengua romance, el francés, sobre todo el español, francés, y la lengua germánica, la lengua fonológica como el español, la relación entre la grafía y el sonido es bastante directa, más allá del 90%, mientras que en inglés no es. Y él lo ilustraba con la palabra fish, que la escribía con la GH, que puede pronunciarse como en love o cough, la O de women, que es una I, y la TI de nation, ponemos las 3 juntas y aparece fish, ¿no? Y esto es importante, bueno, importante, a mí me gusta utilizarlo porque como elemento de atención a que nos encontramos ante una dificultad que además, pues a veces nosotros mismos la hemos ido complicando. Y lo pongo ahí con este famoso ejemplo de par mínimo de ovejas u oveja y barco, sheep, que de toda la vida, pues nosotros los profesores de inglés hemos estado diciendo y nos han dicho también, ¿no? Que la diferencia entre la vocal larga y la vocal corta, que en realidad es así, pero es así de forma cualitativa. Una I larga no es que sea larga en duración, sino que es larga, pues se llama larga aisladamente, un poco más larga,
y corta aisladamente un poco más corta. Pero es nada que aparezca en un contexto cerrado junto con otros sonidos, en una secuencia, por ejemplo, como aquí, consonante, vocal, consonante, la duración de la palabra depende del sonido inmediatamente anterior. En este caso particular hay un fenómeno que se llama pre-fault clipping, que es acortamiento de la duración de la vocal, que se produce en cuanto aparecen delante, la vocal aparecen delante de consonantes sordas. La P es P, esta oclusiva bilabial es una consonante sorda y por tanto acorta la duración. Esto significa que en estas dos palabras la duración de la vocal es aproximadamente la misma. No es she contra she, sino que she. Es una I y una E contrastada, pero la duración no es diferente, es, como digo, aproximadamente la misma. Y lo pongo como ejemplo porque muchas veces cuando hablamos de mejorar nuestras capacidades orales y mejorar nuestra pronunciación, pues seguimos repitiendo algunos estereotipos que, bueno, pues no son reales, como es este caso. Y también pongo siempre el ejemplo que seguramente los que tengáis una cierta edad posiblemente hasta recordéis de cuando vino Pamela Anderson a presentar una película aquí a España y había un reportero de Caiga quien caiga, recordaréis el programa al final que le quería regalar las gafas y desde el final decía grito pelado, Pamela, Pamela, glasses for the beach, glasses for the beach. En fin, con el consiguiente cachondeo de todo aquel que supo diferenciar o entender lo que estaba pasando en ese contexto. Pero bueno, este maravilloso mundo de la pronunciación del inglés, realmente lo que tenemos que luchar es contra, como he dicho, algunas nociones preconcebidas. Y tener en cuenta que para mejorar nuestra capacidad oral y mejorar nuestra pronunciación tendríamos que prestar atención a aquellos aspectos que sean realmente interesantes. Como cual, tenemos que evidentemente pues, tener claro que lo que hagamos en nuestras clases como profesores de contenido que somos, y tampoco somos profesores de inglés, pues tendremos que elegir aquello que realmente tenga un impacto en una palabra clave, que es la inteligibilidad. Nuestro cometido como profesores de contenido es conseguir que nuestros alumnos entiendan, trabajen, comuniquen, hablen, manipulen los contenidos académicos que le estamos dando, que estamos trabajando con ellos. Ese es nuestro objetivo principal. El objetivo principal no es tanto pues, intentar llegar a un tipo de pronunciación llamada cuasi nativa o casi nativa, que de hecho es muy difícil de conseguir, como ahora hablaremos por lo menos un poquito. ¿Cuál es la clave de éxito? El éxito, la clave de éxito, en mi opinión, es muy simple. Es la capacidad para sentirse confiado en las cosas que se están haciendo y cómo se está haciendo. Y para ilustrar esa capacidad me he permitido traer aquí para que lo oigáis a una serie de personas. Son unos 20 segundos que os voy a poner a 3 personas elegidas hablando en inglés para después daros mi opinión y cómo podemos traer esos ejemplos al tema del que estamos hablando. El primero ya sabéis quién es. To everyone at the Euromoney Award dinner in London tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner, and I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank the editors of Euromoney, not just for the awards they have. Bien, ya hemos oído a este señor. Vamos a ir a otro ejemplo de persona muy conocida hablando en inglés. The protection of these lower income social groups in Spain, especially children in a situation of poverty, had been partially ensured through a system of minimum income developed in the regional authorities. As you know, Spain is almost a federal territorial system where the comunidades autónomas, the regional governments have a great power in special. Y por último, tenemos a un tercer amigo aquí, muy conocido, creo, supongo, para los que tenemos un poco más de edad. The problem in Spain, as with Al-Qaeda and Islamic terrorists, did not begin with the Iraq crisis. In fact, it is nothing to do with government decisions. You must go back no less than 1,300 years, to early 8th century.
when Spain recently invaded by the Moors, refused to become just another. Bueno, una vez oído a estas tres personas, como he dicho al principio, y ya lo anticipaba Javier, el contenido de esta charla es generar debate y es un poco controvertido. Yo voy a ser muy claro. Para mí, como profesor de contenido, si me pongo en la piel del profesor de contenido, estos tres ejemplos serían ejemplos válidos, y lo recalco, válidos de personas que con los recursos lingüísticos que tienen, con una capacidad para expresarse en inglés, en términos de pronunciación, digamos que medio baja, son capaces de hacer llegar el mensaje. Y lo segundo que quiero decir es que si ellos consiguen llegar a hacer entender el mensaje a la audiencia, nosotros con una capacidad media o alta lo podemos hacer mucho mejor. Pero hay que tener claro que la visión y la calidad de la enseñanza que nosotros le demos a nuestros alumnos como profesores de contenido no va a depender de que tengamos una pronunciación mejor o peor, va a depender que seamos didácticamente efectivos y pedagógicamente efectivos. Evidentemente, en la enseñanza bilingüe, uno de los objetivos no es solamente que los alumnos aprendan contenido, que además se hace, al variar mucho la metodología, pues se hace de forma más efectiva, y si así se hace bien, ¿no? Pero sino también mejorar su capacidad lingüística. Y evidentemente este tipo de pronunciaciones no van a ayudar mucho a mejorar la capacidad lingüística del alumno en lo que se refiere a su pronunciación. Pero son tres ejemplos muy de nivel bajo, como digo, medio-bajo, que hace que muchas veces me gusta empezar poniendo estos vídeos para que el profesor se sienta más motivado, se sienta relajado en el sentido de nuestro propósito, nuestro objetivo es hacer que nuestros alumnos entiendan la materia que trabajamos en clase. Y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, pero no vamos a dejar de hacerlo simplemente porque a lo mejor nuestro acento, evidentemente que será muchísimo mejor nuestra pronunciación que estas tres personas, pues nos cree insatisfacción y nos cree inseguridad. Dentro de lo que sería el acceso o el paso de ese umbral de la inteligibilidad, también tenemos que tener en cuenta que el acento es algo diferente. Una cosa es que se nos entienda, si nosotros, volviendo a los tres ejemplos anteriormente, si le pedimos al hablante nativo educado que nos diga si ha entendido a esas tres personas, todos los hablantes nativos nos dirán sin ninguna duda que lo han entendido. De hecho, la mayor parte de la falta de comprensión no va a venir por una pronunciación incorrecta, a lo mejor de un sonido o de una palabra, sino que va a venir por el uso de una estructura gramatical incorrecta o por el uso de un término que es incorrecto en el contexto donde tendría que ser utilizado. Pero bueno, la inteligibilidad es una cosa y después tener un acento de otra. Y por eso decía al principio que cuando estuvimos programando estas charlas, yo le sugería a Javier hacerla en español. ¿Por qué? Porque mi acento no tiene, que yo la calidad, o bueno, la supuesta calidad, perdón, de lo que yo estoy trabajando con vosotros ahí no va a depender de que tenga un acento de Valladolid o que tenga un acento de Córdoba o un acento de Cádiz o de Murcia. Dependerá de lo que diga, sea interesante para vuestro gusto o no. Bueno, dentro de los acentos hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que un acento nativo no es posible para la mayoría. Bueno, esto es una de las causas de frustración más grandes que hemos tenido los que hemos estudiado inglés desde hace mucho tiempo. Que intentamos y nos damos cuenta que no llegamos. Hay que tener en cuenta que hay razones biológicas, porque todo el mundo conoce seguramente. Siempre aludo al caso famosísimo de Joseph Conrad, que hay un fenómeno, de hecho, que se llama así, Joseph Conrad, escritor nacido en Polonia, una de las grandes figuras de la literatura inglesa, y que tenía un acento malísimo. ¿Por qué? Porque él emigró a Estados Unidos, creo que a Inglaterra con la edad de 19 años, una vez pasada la pubertad. Este fenómeno lo descubrió en su momento, fue que le puso el nombre un estudioso americano, Scofield, y empezó a verificar que una vez que tú pasas la pubertad, es posible mejorar todos los aspectos lingüísticos de una lengua extranjera, pero la pronunciación no mejora solamente por exposición, tiene que trabajarse. Esto crea mucha frustración y ha creado muchísima frustración durante muchas décadas a muchos estudiantes, aprendices de inglés, dentro de los que yo me encuentro,
puesto que veíamos que nunca llegamos a sonar, aunque llevamos 30 o 40 años aprendiendo inglés, igual que un hablante nativo educado. Eso por un lado. Después, un acento casi nativo no es necesario. Las mayores figuras, premios Nobel, que si lo habéis oído hablar, que no son hablantes nativos, pues tienen un acento muy notorio. Eso no lo vamos a perder nunca. Y después, otro de los aspectos también fundamental, que lo he aludido antes, aunque sea de pasada, es que la competencia lingüística, la capacidad, la calidad del uso de la lengua no depende de tener un acento nativo. Depende de utilización del léxico, de las estructuras gramaticales, de las frases idiomáticas, de los registros, de la naturalidad en el uso de la lengua. Eso es lo que depende, eso es lo que hace que nuestro uso de la lengua sea correcto, más correcto o muy correcto. No que tengamos una pronunciación. La pronunciación, lo que es una vez que nosotros hemos conseguido pasar el umbral de la inteligibilidad, aun con un acento, digamos, fuerte o reconocible, lo importante es que para que el mensaje llegue es que el uso de la lengua sea correcta y quizás el aspecto más importante, una vez pasada la inteligibilidad, sea la pronunciación. Si nos quedamos solamente en el acento, si rompemos la inteligibilidad, evidentemente no. Simplemente por aclarar términos, porque lo he utilizado mucho, inteligibilidad, comprensibilidad son elementos diferentes. Una cosa tiene que ver con lo que es la comprensión pura y dura del oyente con respecto al hablante, y otra es la percepción que tiene el oyente con respecto a la dificultad que genera la comprensión del hablante. Pero en términos generales, nosotros lo utilizamos de forma indistinta para mencionar el conjunto de los dos aspectos diferenciados. Que seamos capaces de hacernos entender y que las personas sean capaces de entender. Bueno, y ya yendo a la definición o la identificación de las áreas prioritarias, hay que empezar pues, estableciendo una diferencia radical entre la naturaleza de las dos lenguas. Las lenguas fonológicas como en el español frente a las lenguas germánicas como el inglés. El proceso de reconocimiento de las palabras es muy diferente en las dos lenguas. En español es de tipo lineal. Nosotros cuando escuchamos a otra persona hablando en español, nuestro cerebro conforma las sílabas y las palabras porque va uniendo los sonidos y los sonidos que se corresponden con las letras, como hemos visto, casi más por encima del 90%, pues conforman la sílaba y la sílaba la palabra. En inglés no funciona así. En inglés, pues ya desde finales de los 70 se empezaron los estudiosos sobre la forma como el cerebro descodifica la señal sonora. Empezaron a darse cuenta de que el inglés lo que hace no es identificar los sonidos uno para formar la sílaba de la palabra, sino que identifica la sílaba acentuada y el número de sílabas no acentuadas que están alrededor. Entonces, este también se llama el modelo de cohorte, de tipo de reconocimiento, y es fundamental, porque marca la diferencia. Si nosotros tenemos una lengua en la cual la secuencia de los sonidos uno a uno ayuda a conformar la sílaba de la palabra, evidentemente los aspectos segmentales, los aspectos que tienen que ver con los sonidos al lado, son tremendamente importantes. Mientras que, por el contrario, si tenemos una lengua como el inglés, donde el elemento central para el reconocimiento de la palabra es la identificación de la sílaba acentuada, pues cae por su propio peso que la prioridad más importante será trabajar con aspectos de acentuación. No solamente en la palabra, sílaba acentuada, no acentuada, sino también en la frase. Y pasamos pues a lo que, digamos, es la parte más ilustrativa de esta charla, o que puede resultar más interesante, que es cuáles son la elección de las prioridades y cómo trabajar. La prioridad 1 sería, pues, para poder conseguir que nuestra pronunciación, nuestra capacidad oral como profesores de contenido sea más efectiva, saber focalizar la información más importante. Esto aquí hay una serie citas, las cuales lo que viene a decir es lo mismo. Cuando en la cadena hablada, un hablante nativo pues, está utilizando pues, una serie de sonidos, de palabras, formula un constructo fonológico, una frase, un enunciado, pues lo que nosotros vamos a escuchar con mayor claridad es la palabra donde aparece una sílaba que se llama la sílaba tónica, que es la sílaba más prominente, porque además es donde se produce el cambio tonal. La melodía asociada, para arriba, para abajo, bajo, arriba, en fin, de los 5 tipos tonales del español, pues empieza el cambio tonal justamente en esa sílaba. O sea, lo encontramos con que es prominente no solamente porque está acentuada, sino que también porque implica el cambio tonal. Eso, a oídos de quien lo escucha,
nos hace ver que esa sílaba es más prominente, más audible. ¿Eso que tiene que ver? ¿Qué significa? ¿Cómo redunda eso en la capacidad de mejorar nuestra pronunciación? Que si somos capaces de trabajar con esa capacidad, hacer que la sílaba acentuada sea muchísimo más audible, prominente, clara, visible no, porque no estamos hablando de ver con respecto a las demás, pues estaremos mejorando nuestra capacidad para ser entendible en un idioma, en el inglés, perdón. El segundo de las prioridades es el acento en la palabra. Por eso es muy importante trabajar con la acentuación sílaba acentuada, sílaba no acentuada. O sea, sílaba acentuada o varias no acentuadas. Es una cuestión de trabajo que tiene que ver, que además es fácil de trabajar en mecánica, en hacer práctica con darle una mayor fuerza acentual, fuerza muscular, exhalatoria a una sílaba con respecto a las demás. Una de las actividades que yo le propongo a mis alumnos en las clases de pronunciación es, de hecho, es leer. Primero empezamos con leer, que es más fácil, después intentar hablar, imitando, exagerando esta diferencia entre acentuada y no acentuada, para que vayan mecanizando lo que son el elemento puramente fisiológico que después podrán trasladar de forma más clara y más fácil cuando estén hablando en inglés. Y, por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo, la palabra confortable, pero en inglés, comfortable, si nosotros la pronunciamos, lo que tenemos que trabajar no es tanto ni hacerlo rápido ni hacerlo lento. De hecho, lo que se promueve para este tipo de actividades, para generar esa capacidad natural para diferenciar entre acentuado y no acentuado, es hacerlo muy lento, pero muy exageradamente. Comfortable. Entonces, hacer comfortable y que la comfortable sea, por supuesto, con muy poca acentuación y que la realidad eso se traduce en que es muchísimo más reducida, más débil y más reducida la duración. Este tipo de trabajo mecánico es difícil, es tedioso, pero tiene mucho de escuchar y de motivación, en el sentido de que conforme nosotros nos estamos yendo a nosotros mismos, trabajar de esta manera y empezar a hacer nuestros pinitos en este tipo de diferenciación, pues vamos a cogerle el tranquillo, si me permitís la coloquialidad, muy fácilmente. La tercera de las prioridades son las consonantes. Primero voy a explicar la razón y después a qué me refiero exactamente. Si yo pongo esta frase con solamente las vocales, pues sería difícil. Bueno, no sé, a lo mejor si alguno o alguna de vosotras tiene capacidad suficiente para saber qué se está diciendo ahí, pero es difícil. Ahora, si pongo la misma frase con solamente las consonantes, nos damos cuenta de que podemos más o menos fácilmente can you pass me the salts, please? Can you pass me the salts, please? Es muchísimo fácil. ¿Esto qué quiere decir? Las consonantes son absolutamente fundamentales en inglés, más fundamentales que las vocales. ¿Por qué? Porque son el esqueleto que conforma la palabra. Las consonantes varían poco, varían dependiendo de algunos acentos, algunas consonantes en particular, por razones de coarticulación, de asimilación, pero ese tipo de asimilaciones y de cambios no se dan mucho en la pronunciación estándar, que es la que nosotros debe ser nuestro objetivo, la pronunciación estándar educada, ya sea con un acento más americano, más británico o híbrido. Pero ese tipo de cambios, como digo, no se dan mucho. Y después las vocales son la mayor fuente de variación acentual, regional y educacional en el inglés. Lo que más cambia fundamentalmente son la pronunciación de las vocales si comparamos, por ejemplo, un acento, en el caso de Inglaterra, de Birmingham, o de Newcastle, Scouse, Scouse es de Liverpool, Newcastle, de Georgie. Si comparamos esos acentos, aparte de la particularidad de la entonación particular de la melodía, del soniquete, del sing-song, que pueden tener algunos de ellos, lo que más varía son las vocales. Por eso es muy importante que las consonantes, en primer lugar, que las pronunciemos siempre y, por supuesto, que las pronunciemos de la forma más correcta. Porque, como digo, cuando se producen cambios, no se producen cambios muy llamativos ni visibles, audibles, cuando estamos utilizando un modelo de pronunciación estándar. La 4, las formas débiles. Bueno, voy a poner aquí todos los ejemplos y ahora lo explicaré. Yo siempre, cuando hablo de la importancia de las formas débiles, pongo como ejemplo también a mi amigo Peter Vickers, ya profesor de fonología inglesa de la Universidad de Valencia, ya retirado, que me decía, conozco españoles que tienen una pronunciación estupenda,
pero la forma débil es donde los pillas siempre, donde siempre les cuesta trabajo. Bueno, pues hay que trabajar. Formas débiles, aquellas palabras funcionales, no significativas, conjunciones, preposiciones, verbos modales, auxiliares, tal, hay que pronunciarlas de forma muy débil, porque en algunos casos puede llegar incluso a producir inteligibilidad. No es lo mismo the speaker asks 4 questions que the speaker asks 4 questions. El hablante preguntó 4 preguntas o el hablante pidió preguntas. O he's going too fast, va demasiado rápido, perdón, he's going too fast, va a ayunar, o he's going too fast. Exactamente, el segundo, he's going too fast, va a ayunar, he's going too fast, va demasiado rápido, demasiado, o con to como preposición. O el famoso uso de los modales, he can do it, oye, que lo puede hacer, te lo estoy diciendo, o he can do it, estamos simplemente afirmando que lo va a hacer, que lo puede hacer. Y la famosa it, que nosotros los españoles tenemos una irremediable tendencia a pronunciarla de forma muy fuerte, like it, y siempre intento decirlo, lo digo a mis alumnos de forma jocosa, que tengan cuidado con la palabra it, sobre todo al final, porque si la pronunciáis muy fuerte, que sepáis que estáis hablando o sexo o drogas o ambas cosas a la vez. Así que cuidadito. Y por último, pues pasamos a lo que son las conclusiones, recomendaciones, como las queramos llamar, y como conclusión, recomendación principal, bueno, que tengamos en cuenta que la primera necesidad para lograr conseguir la inteligibilidad es hablar pausadamente, con claridad y sobre todo prestando atención a información importante. Conforme más seamos capaces de conseguir ese juego entre formas débiles, sílabas no acentuadas y la palabra importante y la sílaba importante de forma clara, pues cada vez más nuestra pronunciación se irá acercando cada vez más a lo que al máximo o lo mejor, o la mejor pronunciación que podamos conseguir. Antes lo tenía que haber comentado antes, pero aprovecho para hacerlo ahora. De las 3 personas, famosísimos ellos 3, a los cuales hemos tenido oportunidad de oír, hay uno de ellos que de hecho se le criticó muchísimo porque parecía que estaba exagerando, que era Aznar, porque tenía si os dais cuenta y oís con detenimiento la pronunciación, las comparáis de esas 3 personas, la de Aznar por lo menos intentaba hacer pues ese juego de ir más rápido cuando las palabras eran menos importantes y más lento y con más claridad cuando eran más importantes. Esto es un fenómeno, además, que no tiene mucho efecto, tiene más efecto, de hecho, para la inteligibilidad con respecto a los hablantes nativos, si los hablantes nativos nos pueden entender mejor, pero que cuando nos enfrentamos a nuestros alumnos, que son la mayoría hablantes no nativos, pues no tiene tanta importancia, tiene mucho más importancia ser claro y exponer claramente y pronunciar claramente las palabras y los conceptos más importantes. Otro de las conclusiones, recomendaciones que me permito hacer es que se trabaje mucho con los patrones acentuales, que se trabaje mucho con que no sea comfortable, por decirlo de forma mala o menos correcta, sino comfortable, que se trabaje con la acentuación y la no acentuación. Hemos visto antes un ejemplo que venía en la imagen de discuss o discuss, para que sea claramente, y la exageración además no es mala. Una de las reglas de oro en pronunciación es que exagerar en pronunciación, de hecho, es una regla de oro, porque es lo que nos va a permitir luego que se mecanice una forma natural de decirlo, pero que haya una diferencia entre la acentuación, la sílaba acentuada y la no acentuada. Como he intentado enfatizar anteriormente, producir las consonantes correctamente. Son el esqueleto de las palabras y no debemos temer a pronunciar. De hecho, en muchos casos, ni quiere decir si tenemos un acento, por ejemplo, como el andaluz, en los cuales nos cuesta mucho trabajo pronunciar las consonantes finales de cualquier tipo, pero en español en general no tenemos consonantes que cierren palabras o tenemos mucho menos clientes. Hay que hacer un esfuerzo siempre. Y bueno, tenemos el caso que además hay aspectos en los que son tremendamente cruciales para la significación. La famosísima pronunciación de la ED del pasado, sin cuya pronunciación correcta pues nos podremos
encontrar ante problemas de inteligibilidad, pues porque no saben si estamos hablando de un estado, de una propiedad, de un hecho, de un pasado, por lo cual es muy importante que se pronuncie correctamente. Ojo, pero sin llegar a, hablando ya de la pronunciación de la ED, sin llegar a seguir perpetuando una propuesta errónea con respecto a la inteligibilidad. Es decir, siempre, de hecho, los libros todavía aparecen 3 columnas, si recordáis, la ED se pronuncia con la ch, o sea, con la oclusiva alveolar sonora, sorda, la D o la T, para entendernos, o con ir. Y en realidad lo que diferencia la inteligibilidad es que pronunciamos ir o cualquiera de las otras 2 opciones, porque ir introduce una sílaba extra. Si decimos depende o talk. Si decimos toque, hacer la prueba con un hablante nativo, entonces sí destruimos la inteligibilidad, porque le estamos añadiendo una sílaba y, como hemos visto antes, el reconocimiento de las palabras desde el punto de vista del nativo depende de la sílaba acentuada y el número de sílabas no acentuadas. Si metemos una sílaba no acentuada más, pues entonces destruimos el reconocimiento. Pero que nosotros digamos talk o talked, que sea una T, no tiene absolutamente ningún efecto para la inteligibilidad. Entonces habrá que pedirle a las editoriales que por favor renunciaran ya de una vez a enseñar la ED con 3 columnas, porque en realidad son 2 columnas nada más. Un sonido, ya sea el t, y una sílaba extra. Bueno, y otro de los aspectos que me gustaría resaltar como conclusión, hay que trabajar con la velocidad de habla. La velocidad de habla va en conjunción con la acentuación y va en conjunción con la focalización de la información importante. Lo que sea menos importante, lo que no esté acentuado lo decimos más rápido, y lo que sea importante pues lo decimos más lento y con más claridad. Tan simple como eso. Pero es muy importante. Si os fijáis, los buenos oradores, en cualquiera de los idiomas, en español, cuando lo oímos, nos damos cuenta perfectamente cuando llegan a los aspectos importantes. Nosotros lo hacemos en clase, cuando lo hacemos en español, en inglés nos cuesta un poquito más quizás, pues bajamos la velocidad y clarificamos y damos el énfasis traducido a lo que es el aspecto fisiológico. Damos la acentuación, la fuerza muscular a las sílabas de la palabra más importante. La última recomendación, prepararnos bien. Uno de los aspectos que veíamos en una de las opiniones de los profesores es que me cuesta mucho el vocabulario técnico, hay que prepararlo. Los alumnos se pierden en nada, nosotros nos perdemos, lo único que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado ir a oír a una charla, a un curso que nos lo han dado nativos en inglés, y por lo que sea hay 1, 2, 3 palabras fundamentales, como no hay apoyo visual, como no las reconozcamos, ya estamos perdidos, y llegamos hasta desconectados, porque ya no sabemos de lo que se nos está hablando. Por eso los aspectos, las palabras más importantes, más repetidas, los conceptos importantes, pues algo tan simple como prepararlo de antemano con un diccionario de pronunciación, de online, que nos permita pues hacerlo correctamente y en su momento pues no dejarlas por ahí perdidas, escondidas en la jungla de las otras palabras, sino que sean claras, que sean pronunciadas con claridad, con la suficiente focalización como para hacerle ver al alumno que la reconozcan y que sepan que es importante. Y después, bueno, esto puede ser válido también para los profesores de inglés, por supuesto, pero esto sobre todo es un mensaje dirigido a los profesores de contenido. Los profesores de contenido son los especialistas. Lo que se demanda del profesor de contenido es que el niño, cuando termine su etapa educativa, su curso, su semestre o lo que sea, haya aprendido lo que nosotros tenemos el deber de enseñarle. Que somos capaces además de ser un modelo que le ayude en la mejora de su inglés y también de la pronunciación, perfecto. Pero eso es algo que, como vosotros podéis comprender, pues entra dentro de la responsabilidad más directa de las clases de inglés y de los profesores de idioma. Y ya está. Y con esto terminamos la presentación y pues quedo a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que tengáis a bien hacerme. Muchas gracias por atender y vamos a ver qué es lo que se ha podido generar. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por esta estupenda presentación. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y así te verán. Exacto. Gracias por recordarnos. Ha sido una presentación estupenda, muy interesante porque, como hemos dicho al principio, que tú luego has insistido,
debate, controversia y mucho más, ¿no? Pero en cualquier caso, muy interesante.